Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, doc. Sí. ¿Está Antonio? ¿Estás, Sí, doc. Antonio? ¿No? Sí, doc, aquí estoy. Dime, fíjate que no hablé todavía y mandé mensaje, no me responde. Recién me llegó una lista, pero no la entiendo muy bien. ¿Van a dividir el curso en dos a ustedes? No, doc, haz de cuenta que esta semana vendría la mitad del grupo y la próxima el otro. Los demás que no vendrían sería en clase ese mismo día, pero en línea desde sus casas. ¿Y cómo pasarían la clase en línea? Según la facultad, tiene aquí equipos que permitirían eso. Si no, pues lo tendría que arreglar yo creo, que es lo que he estado haciendo. Yo creo que esta semana todavía no va a ser posible eso, ¿no? Porque todavía no he quedado el horario. El horario tendría que ser más o menos yo saliendo de aquí a las 2:30 vernos en la universidad, el viernes, que es el día oficial, ¿no? Hoy yo creo que igual lo mantenemos, no tiene ningún problema, a nadie le interfiere este horario de los lunes. Prácticas, Eh, ¿cuándo van a regresar a prácticas? Hasta que los hospitales les den luz verde a la facultad y ya el Ya, doctor Escalera nos diría a nosotros. ya Ahorita no dieron nos ha luz, dicho nada. ya están dando luz verde en esta y la próxima semana ya. Ok, entonces lo presiono al doctor Escalera para que me diga bien sobre eso. Sobre lo del el horario, hoy le mandé mensaje otra vez porque ayer no me contestó y me dijo que tendría usted que hablarle directamente otra vez para Y ya le que... mandé mensaje, le dije si le podía llamar y todavía no me contestó. Ok, entonces yo también le digo que ya le mandó mensaje a usted hoy Y para que... sabe, cualquier cosa igual él me llama, eso no hay ningún Ok, problema. Entonces, ¿qué es? Porque ya han visto que las clases son largas, entonces yo creo que de los lunes, mientras lo podamos mantener, lo mantenemos, ¿no? Porque si no, no vamos a alcanzar a ver todo. Voy a comenzar yo con esta parte y acuérdense que me deben artículos del viernes y el que va a ser hoy. Les pido, les suplico, por favor, que sus artículos no sean tan largos, no cortos, porque si no, es toda la clase. Lo que queremos es lo conciso. Lo que ya es repetitivo, ya no lo pongan. Lo que, por ejemplo, yo les pongo en la clase, eso se supone, y además que ustedes ya lo van a leer. Lo que yo quiero es cosas en los casos que veamos, o sea, ¿por qué es tan importante ese caso que están enseñando o los tratamientos nuevos? ¿De acuerdo? Entonces, seguimos con dermatofitosis. Son dos partes. Vamos a hablar esto hoy. La siguiente clase hablamos de cándida, pitiriasis versicolor, micetoma y esporotricosis. Eh, los dermatofitos, igual, tenemos varios sinónimos, ¿no? Claramente lo conocemos como tiñas. Entonces, estas dermatofitosis es un conjunto de micosis superficiales que afectan la piel y sus anexos, uñas y pelos, causadas por un hongo que es parásito de la queratina, tiene su queratinasa que hace que pueda invadir las células del epidermis. Son los dermatofitos que de manera excepcional van a invadir tejidos profundos. Vamos a ver algunos casos en los que sí puede ser un poco más profundo, ¿no? A diferencia de lo que vamos a ver, estas por contacto con otras personas que tengan o que liberen el hongo, entonces uno se puede ir contagiando. Entonces, cuando veamos esporotricosis, cuando veamos micetoma principalmente, se necesita algo que lastime la piel para que el hongo las bacterias que se comportan como hongos puedan invadir la piel, ¿no? Y hay otros hongos que van a ir por vía hematógena, que son los que generalmente personas que tienen neutropenia y fiebre, los que reciben quimioterapia, como el Aspergillus, el mucor, que pueden invadir de manera sistémica la piel, ¿no? Tienen la infección es hematógena, entonces por vía sistémica van invadiendo la piel, ¿no? Entonces son diferentes, esos no nos va a tocar ver. Entonces seguimos con los dermatofitos. Siempre les digo que se acuerden que hay tres géneros, que cuando ya les hablen de tricofitum, microsporum, epidermofitum, les están hablando de los dermatofitos. Entonces ustedes ya tienen que estar en la cabeza que les están hablando de tiña, ¿no? Entonces son micosis superficiales,
los hongos que parasitan la queratina que habíamos hablado, y rara vez que van a invadir tejidos mucho más profundos, ¿no? Hay diferentes tipos que nos vamos a ver. Esta diapositiva no lo veo que sea tan importante para ustedes, no es una clase de microbiología, que conozcan las características de cada una de estos de acá, ¿no? Y los nombres también se van a olvidar, que por eso no lo considero que sea algo muy práctico, pero que sepan de los géneros, eso sí me parece muy importante, ¿no? Cada uno tiene las características específicas que estamos comentando acá, igual como todo tiene su historia. Ya los romanos crearon el término tinia, que significa polillado. En América precolombina, que ya existían descripciones que podrían corresponder a este padecimiento. En 1834 analiza el Fagus, observó al microscopio y múltiples filamentos, y hasta hubo autoexperimentación. Gruby, aislamiento de la Candida albicans a partir del Muget, y descubriendo diversos dermatofitos y la creación del género Microsporum. Schoeleni, que vamos a ver que hay algunos hongos que están a su nombre, continuó los estudios de Remarque, el agente etiológico del Fagus, en rebanadas de papo, y reprodujo la enfermedad en piel sana, ¿no? Igual, Masten creó el género Trichophytum. Entonces Mahochi ya realiza la descripción de las tiñas profundas. Sabourat, que sabemos que es de los... a su nombre están los cultivos para los hongos. Ya hablaba de 13 géneros, sabemos actualmente que son 3. Hemos establecido las reglas botánicas de la nomenclatura, ya después la clasificación de los dermatofitos en base a su micromorfología, y posteriormente el descubrimiento de los antimicóticos. Igual en México tiene su historia. La Tapí inició el manejo de la grisofulvina, que sabemos que es un antibiótico, pero que sí funciona para los hongos. González de Rejón, estandarización del acetato de talio para la depilación de la tiña de la cabeza. Obviamente esto ya no lo hacemos. Es muy común, cosmopolita, generalmente en climas cálidos y húmedos. Es seguro que a ustedes les va a tocar ver casos de tiñas. Hagan la especialidad que hagan. La más frecuente en nuestro medio es el Trichophytum fugum. Luego tenemos otras, el Mantografitis o el Microsporum canis, y también algunas que van a ser en algunos lugares mucho más frecuentes, ¿no? En el Asia, en el África van a tener otros dermatofitos que no los tenemos acá. El Schoeleni y el Violaceum en el Oriente y en Europa, por ejemplo, el Ferrigenium en el Japón, el Trichophytum concentricum, que este es muy característico de las islas de la Polinesia, pero se puede dar en personas indígenas de Latinoamérica también, ¿no? Y entonces otros hongos también que están ahí. Entonces, el más frecuente en México es el Trichophytum fugum, que es el 70%. Tenemos el Microsporum canis, el Mentagrofitis, el Tonsurans, el Epidermophytum flocosum y otros de forma esporádica que se pueden encontrar. Es importante conocer el hábitat de los hongos. Los antropofílicos, que van a ser de los humanos, nos contagiamos a los humanos, va a ser el más frecuente de todos. Los zoofílicos, que se pueden contagiar de los animales a los humanos, y vamos a tener los geofílicos, que van a estar en el ambiente, ¿no? Estos van a ser los menos frecuentes, ¿no? Entonces, en orden de frecuencia, los primeros los antropofílicos, zoofílicos, y luego los geofílicos. Entonces, los geofílicos viven en la tierra, raras ocasiones afectan al hombre y otros animales. La especie más frecuente, el Microsporum gypsum, que produce la tiña de la cabeza, cuerpo y uñas, y otros que son menos frecuentes, ¿no? Los zoofílicos atacan a los animales y por el contacto al hombre, 2 tipos, domésticos y urbanos. Los más comunes para nosotros obviamente van a ser los urbanos. Hay varios de estos. El que más frecuente para nosotros es el Microsporum canis, que no solamente se encuentra en los perros, también se puede encontrar en los gatos, y hay otras variedades que también están acá, ¿no? Y los antropofílicos, que van a ser los más comunes a nosotros. Sí, es entre nosotros, y más bien nosotros podemos contagiar de forma excepcional también a los animales. Se dividen en 3 grupos: el Trichophytum rubrum, los más comunes,
el mentagrafitis, el interdigitales. Algunas van a ser regionales, restringidas a un solo lugar, como los que están mencionados acá, y algunos estrictos como el Trichofitum concentricum, que vamos a ver la característica de este más adelante, ¿no? Entonces, por el hábitat, no es necesario que aprendan cada uno de estos, lo que les decía, que conozcan, que se dividen en géneros y que por su hábitat también, y de acuerdo a su hábitat, el más común para nosotros van a ser los antropofílicos, ¿no? Entonces, aquí algunas características de cada uno de estos de acá. El Trichofitum rubrum, por ejemplo, que se va a alojar en los folículos pilosos, puede producir anillos concéntricos y recidivas, puede dar un tipo de foliculitis nodular, que es el granuloma de Mahochi, el tonsuras, que es común en adultos, pero los que van a padecer la tiña, por ejemplo, en la cabeza van a ser los niños y no los adultos. Tal vez el adulto sea asintomático, no tenga ningún padecimiento por esto. El epidermofitum flocoso, que puede afectar el área del pañal, las ingles y los pies. El concentricum, lo que les decía, este es más relacionado en la Polinesia, indígenas latinoamericanos, y que nos da la tiña imbricata. Vamos a ver con un caso la característica de esta, y otras que están aquí, ¿no? Zoofílicos, tenemos el Trichofitum mentagrafitis, el Microsporum canis, el Trichofitum verrucosum, y de los geofílicos, el Microsporum gypsum, que ahora habíamos comentado, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra? Ya habíamos visto la piel de entrada, la vía de entrada va a ser obviamente la piel. En algunos casos vamos a ver la tiña de la cabeza va a ser más común en niños, la onicomicosis, la tiña inguinal va a ser más común en los adultos. También de acuerdo a la ocupación, si alguien está constantemente con zapatos, todo eso, la tiña pedis será mucho más frecuente. La inguinal va a ser más frecuente si están todo el tiempo sentados. Ahora que se hace mucho home office, mucha gente que está sentada frente a la computadora probablemente se hubiese disparado esto, la tiña inguinal. Y esta que les decía, especial de algún tipo de población, el toquelau, que es la tiña imbricata, ¿no? El periodo de incubación es variable, generalmente alrededor de las 2 semanas, y los factores que predisponen, ¿no? El clima, malos hábitos higiénicos, hacinamiento, los zapatos cerrados, etcétera. Yo no entiendo muy bien esta gráfica, por qué de la cabeza disminuyó, si más sabemos que es más en niños o de los pies, y esto está muy claro. Utilizamos más zapatos, y obviamente que también de la misma forma, porque muchos de los dermatofitos de los pies pueden pasarse a de las uñas, también va a aumentar esto de las uñas, ¿no? Entonces, la patogenia, sabemos que son queratinofílicos, tienen su queratinasa, van a producir la digestión de la queratina. El solo contacto de las esporas con los tejidos queratinizados y anexos, como los pelos y las uñas, dar inicio a la dermatofitos, ¿no? Entonces llegan las esporas, se va a formar como una vesícula que tal vez no la vamos a observar, y luego empieza la digestión de la queratina y se van a formar las placas eritematoescamosas que conocemos, ¿no? Que generalmente la parte del centro está libre de la lesión. De forma general se maneja que son tricofíticas cuando es una sola placa, y microspóricas cuando son varias placas, pero esto vamos a ver que es muy diferente en la piel cabelluda. Y la misma patogenia en los anexos y también en la piel cabelluda, ¿no? Cuando afecta el folículo piloso. ¿Para qué un dermatofito parasite? La susceptibilidad genética, les decía, algunos son más comunes en niños y otros más en adultos. Igual el tipo de la población a la que va a estar enfocada el dermatofito, la adaptación y la virulencia del hongo, pH, temperatura, producción de ácidos grasos, este factor sérico antidermofítico que está muy controvertido, que si existe o no existe. Se supone que este se sintetiza en el hígado. Hay muchos libros que hablan de estos, otros lo descartan que sí exista. Si este estaría disminuido, por ejemplo, se encontraría mucho en las tiñas muy extensas o profundas. Entonces las clasificamos por el lugar donde va a afectar la tiña, ¿no? De la cabeza, de la barba, corporis, inguinal, la de los pies, la de las manos, la onicomicosis, una forma generalizada. Algunas específicas de la etiología, por ejemplo, la tiña fábica o el fabus, o la tiña imbricata o el toquelau. Y las dermatofitosis profundas,
los granulomas dermatofíticos, la enfermedad dermatofítica o de Jadida, y no son micetomas, son los pseudomicetomas, porque los micetomas los vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Entonces tenemos la tinea capitis, la tinea de la cabeza, es una infección o parasitación del pelo, de la piel cabelluda y anexos, cejas y pestañas causadas por diversas especies de Trichofitum y Microsporum. Es más frecuente, si ven esta diapositiva, mucho más en los niños, el 97%, tiene su explicación, porque a partir de la pubertad se empieza a producir ácidos grasos por las glándulas sebáceas, principalmente este ácido undensilénico que tiene actividad fungistática. En adultos que encontremos tiña de la cabeza va a ser muy raro, en algunas mujeres, en pacientes inmunodeprimidos, pero es muy poco frecuente, ¿no? En niños sí es por esta explicación. A veces tenemos adolescentes que ya casi tienen muy poco de tinea capitis, ya está remitiendo casi totalmente debido a esto, ¿no? Esta actividad fungistática del ácido undensilénico. Entonces, ¿cuál es el más común? Es el Microsporum canis, aquí en nuestro medio el 80%. Esto puede variar según el lugar. Y después viene el Trichofitum tonsuras. Entonces, acuérdense que el Microsporum canis es zoofílico, el Trichofitum tonsuras es antropofílico, y el Trichofitum tonsuras muchas veces en el paciente adulto va a ser asintomático y van a contagiar a los niños que sí van a padecer esto, ¿no? La tenemos una división que es la tiña seca, que es la tricofítica o microspórica. A diferencia de lo que habíamos hablado en diapositivas anteriores, que el tricofito era una sola placa, aquí en la cabeza es diferente. La microspórica es una sola placa, la tricofítica van a ser varias placas, que ahorita vamos a ver las características. Y la inflamatoria vamos a tener querión de Celso, los granulomas dermatofíticos, el granuloma de Mahochi o el Fabus, ¿no? La tiña de la cabeza es mucho más común, la variedad está seca que las tiñas inflamatorias, entonces las esporas caen sobre la piel cabelluda, tenemos la infección cutánea primaria, va a atacar los pelos a nivel de la base, de la porción interfolicular, se degrada la queratina a nivel del bulbo y la matriz del pelo, el pelo cae debido a la que la raíz pierde fuerza y vamos a encontrar pelos cortos parasitados, y de esta forma es lo que se va a encontrar. Hay una triada característica, ¿no? Las placas pseudalopésicas, únicas o múltiples, los pelos cortos, en ocasiones blanquecinos por la gran cantidad de esporas, y las escamas que se pueden encontrar. Y el prurito va a ser más o menos referido entre el 10 al 20% de los pacientes, ¿no? Lo que les decía aquí, cómo cambia de diferente la tiña de la cabeza a la tiña del cuerpo. Microspórica, una sola placa, escamosa con abundantes pelos cortos. Hay un signo que se dice del corte del pasto, donde se van a ver todos del mismo tamaño, por lo que vimos en esta forma cómo se va debilitando el pelo y cómo se va cayendo el pelo o cómo se cae el pelo. La tricofítica, generalmente el Trichofitum tonsuras, varias placas pequeñas, escamosas, con pelos cortos, ¿no? Que es el signo del escopetazo. Y se puede mezclar con pelos que estén sanos, ¿no? Entonces, este es el por Microsporum, una sola placa, tiene escamas, es una placa pseudalopésica con pelos cortos, ¿no? Y este es el signo del escopetazo, una tricofítica. Vemos diferentes lugares en las que se produce la dermatofitosis. La mala costumbre de las personas que pensando que van a cortar el pelo y con eso se resuelve la tiña, no es el caso. Entonces, las tiñas inflamatorias, la más representativa es el querión de Celso, el 15%, va a ser mucho más frecuente por el Microsporum canis, ya que es de los animales, entonces nuestro sistema inmunológico hace una reacción mucho más exagerada, por eso es inflamatoria. Son pacientes que son totalmente sanos, más bien su sistema inmunológico trabaja tratando de erradicar el hongo, pero lo que va a afectar al haber inflamación es también atacar el folículo piloso y puede provocar lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, puede comenzar como una tiña seca, una o varias placas pseudalopésicas con descamación. Esta es la típica imagen que hablan del panal de abejas. Hay aumento de volumen, es doloroso, tiene costras mielicéricas, tiene pústulas, drena pus. Muchos piensan que puede ser un absceso y nos toca ver
Ya después de haber visto tantos pacientes con esto, nos llegan todavía pacientes que han sido drenados, que les han tratado como si fuera un absceso, que han recibido antibióticos, y hasta algunos pacientes, hasta aquí me toca en el hospital, que me los internan sin ninguna necesidad, pensando que tienen alguna inmunodepresión, y no es así, ¿no? Es muy doloroso esto, tienen adenomegalias, y la complicación el sistema inmunológico al atacar el folículo piloso, lo que puede provocar es que posteriormente se tenga fibrosis y que dejemos una alopecia cicatricial permanente, ¿no? Entonces aquí vemos algunas características de este querión de Celso. La tiña de la cabeza en los adultos es bastante raro, no es muy común como vimos. Va a ser una forma más seca, no va a haber una forma inflamatoria, y tenemos algunos hongos que van a tener relación con esto, ¿no? Los factores predisponentes, la diabetes, tratamiento con corticoides, inmunodepresión por diferentes tipos de cáncer. Los pocos pelos cortos se entremezclan con pelos sanos, y generalmente no vamos a encontrar, a diferencia en los niños, en los adultos, lesiones escamosas, ¿no? Entonces eso también, tener mucho cuidado. A veces pensamos que puede ser una alopecia en un adulto y probablemente sea una tiña seca. Entonces, diagnósticos diferenciales hay muchos: la tiña seca, alopecia, tricotilomanía, dermatitis seborreica, psoriasis y la sífilis secundaria. Una tiña inflamatoria, foliculitis decalvante, perifoliculitis nodular, lupus, el impétigo. Hay formas que igual que uno dice, hay estas no me parecen diferentes, y me ha tocado algunos pacientes así. Por ejemplo, esta paciente de 10 años que tiene estos nódulos purulentos, son nódulos, no se ve tan característico como un querión de Celso. El cultivo salió Trichofitum tonsuras y mejoró. No, obviamente le pensaron que eran abscesos, pero no eran abscesos, y mejoró con el tratamiento antimicótico, ¿no? Sistémico. Entonces hay varios casos así de estos tipos de tiña capitis que parecerían celulitis. Aquí son 3 casos que están reportados. Son estos nódulos dolorosos, aquí de 10 años. Pensaron que tenía una celulitis disecante, el tratamiento con antibióticos sin respuesta, y mejoró con la terminafina, ¿no? Masculino de 14 años, pensaron celulitis. Y aquí las edades, ¿no? Lo que les decía, es ya mucho más raro ya de adolescentes que tengan tiña, pero sí se puede dar todavía el caso, ¿no? Tratamiento con diclofosfacilina sin respuesta, la terminafina por 14 meses con evolución fue favorable. Y aquí una paciente de 11 años, antecedente de diabetes, pensaron así este tipo de lesiones que era más bien una psoriasis. Dan tratamiento con esteroide tópico de alta potencia como el clobetasol sin mejoría, y el cultivo fue Trichofitum tonsuras, y mejoró luego del tratamiento con itraconazol, ¿no? Entonces, no siempre descuidarnos que puedan ser hongos algunos de estos diagnósticos, pero también que puedan ser otras enfermedades. No todo lo que aparezca como pérdida del pelo va a ser al 100% que sea una dermatofitosis, ¿no? Es un paciente de 8 años que tiene atresia biliar, tiene trasplante de hígado por la atresia biliar. Por el trasplante de hígado para la inmunodepresión recibe tratamiento con tacrolimus y micofenolato. A los 3 meses presenta alopecia en región occipital y retroauricular, que se ve aquí en la imagen. Cultivo fue negativo, pero la biopsia mostraron órganos fúngicos, por lo que iniciaron tratamiento con antimicótico, pero no mejoró, por lo que nuevamente hacen una nueva biopsia y lo encontraron fue una micosis fungoide, que es un linfoma de la piel de células T. Entonces el tratamiento fue diferente, dejaron esteroide tópico, láser, y lo que piensan y dejaron también tratamiento con sirolimus, ¿no? Tiña de la barba y del bigote. Entonces afecta la cara y el cuello por generar áreas pilosas. Muchas veces van a ser provocadas por hongos que van a ser zoofílicos, como el Trichofitum, mentografitis y el Microsporum canis. Entonces tiene también sus sinónimos de esto. En adultos, obviamente, más frecuentes en otros lugares. En muchos lugares puede ser por la crianza de bovinos, lo que les decía, que puede ser
zoofílico, veterinarios también que puedan tener esto, se transmiten en raras ocasiones por rasurado de la barba y el bigote, no susceptibilidad de raza y el contacto de personas a personas por fomites como las máquinas de rasurar o las navajas, ¿no? Entonces casi siempre esta va a ser causada por dermatofitos zoofílicos, lo que les decía, más de los más frecuentes cinematographitis, y aquí en nuestro medio sí también el Microsporum canis, ¿no? Y también pueden haber y las formas inflamatorias que van a ser estas formas superficiales por los antropofílicos, ¿no? La transmisión aquí generalmente entre las personas. Igual lo mismo, el contacto de las esporas con la piel o el traumatismo inicia una tiña del cuerpo, la placa circular, y nos da las placas eritemato-escamosas y posteriormente la reacción inflamatoria similar a la que vio de Celso. Entonces, donde se localicen estos lugares de la barba, puede iniciar con una placa eritemato-escamosa como se ve acá, pruriginosa, ataca los pelos, nos va a dar pseudoalopecia con pelos cortos y posteriormente hasta nos podemos encontrar este tipo de lesiones como pústulas, vemos que hay inflamación, va a haber costras mielicéricas. Les había comentado en las primeras clases, cuando vemos esto, uno pensaría en primera instancia que es un impétigo, ¿no? Obviamente en un niño lo primero que vamos a pensar es un impétigo, pero en un adulto, ya les decía, el impétigo va a ser más raro que en los niños, ¿no? Aquí tal vez pensar que puede ser una tiña inflamatoria en el adulto, ¿no? La histopatología, un granuloma supurativo, los folículos pilosos se observan gran cantidad de elementos fúngicos. Igual diagnósticos diferenciales con la alopecia, tricotilomanía, foliculitis, carbunco, dermatitis seborreica, un acné pustuloso, conglobata, entonces, y un impétigo que habíamos mencionado, ¿no? Doctor, dime. ¿puede regresarle a la diapositiva de antes del diagnóstico, por favor? ¿Está? Sí. Gracias. La tiña del cuerpo es que es una dermatofitosis superficial que afecta a la piel lampiña, Trichofitum y Microsporum, que estas nos dan las placas eritemato-escamosas pruriginosas. Ya veíamos que es igual todos, cosmopolita, climas tropicales, húmedos, fuente de infección por esporas o hifas, entre personas, animales, fomites, que puede hacer afecta a todos sin predicción de sexo y edad. Entonces aquí ya empieza a aparecer el dermatofito más frecuente, que es el Trichofitum rubrum, vean que es el 70% aquí en México, y otros que van a estar posteriormente, ¿no? Entonces el contacto con los elementos fúngicos, ya habíamos visto esto, y lo que va a formar las placas eritemato-escamosas. Aquí sí es una sola placa, cuando es Trichofitum y Microsporum, para hacer varias placas, ¿no? Donde se encuentran tronco, extremidades, cara, una lesión eritematosa pruriginosa puede ser el inicio, es muy difícil en ese momento identificar que sea un hongo. La evolución, el crecimiento de esta pápula en forma radial y concéntrica forma placas circulares eritemato-escamosas con borde activo de microvesículas y luego se rompen las microvesículas y nos van a dar este tipo de costras mielicéricas que están viendo acá, ¿no? Puede haber prurito. La clínica es inversa a la tiña de la cabeza. Habíamos visto en la tiña de la cabeza el Microsporum es solo una placa. Aquí van a ser múltiples placas pequeñas, eritemato-escamosas, y el Trichofitum, a diferencia del de la cabeza, va a ser una sola placa que puede ser hasta muy, muy grande, ¿no? Entonces, puede ser crónico por el empleo de esteroides, inmunosupresión, diabetes, lesiones más infiltradas y pruriginosas. Y entonces aquí vemos diferentes formas de presentación de esta tiña del cuerpo, ¿no? Esta placa característica, y vemos otras que tal vez por tratamientos previos se hubiesen modificado este tipo de respuesta, ¿no? Esta vemos como el tiro al blanco, tiene varias placas así en forma de anillo, aquí varias pápulas con varias pústulas. Ahorita vamos a ver un caso referido a este tipo de lesiones, que algunas que aparentan ser un poco más profundas, ¿no? Como esta, la figura que de la diapositiva. Entonces, los dermatofitos permanecen en la capa core y generalmente no invaden el folículo piloso, pero en algunos casos sí. Entonces, diagnósticos diferenciales, granuloma anular, pitriasis rosada de Gibert, eczema anular, eczematitis, digamos que son
un sinfín de diagnósticos diferenciales. Entonces, esta niña es de 12 días de edad, un neonato que tiene hiperbilirubinemia neonatal, no tiene nada que ver con este padecimiento, inicia a los 2 días de vida con estas placas anulares, ¿no? Para la edad, no sería del primer diagnóstico una niña. Yo hubiera pensado igual lo que están pensando aquí, que pensaron en un lupus neonatal. Ya van a entender cuando nos toque ver enfermedades autoinmunes. El antecedente del hermano en tratamiento por tinea capitis, ese antecedente que tal vez uno no pensó que podía hacer eso, pues es muy relevante. Hacen el estudio directo con hidróxido de potasio, el KOH, y lo que encuentran es abundantes hifas ramificadas, y el cultivo fúngico fue Trichophytum tonsuras, ¿no? Entonces el hermano puede ser tinea la capitis, el tratamiento fue con crema de ciclopirox, entonces con buena evolución, y en la literatura de Estados Unidos es el caso con menor edad reportado, ¿no? Por eso es importante este caso. Esta paciente de 12 años, tinea facial y corpórea recurrente por 10 años, inmunocompetente, es muy raro que alguien y a estas edades tenga este tipo de tiñas de forma recurrente, ¿no? Se hace la muestra de cabellos, cara y antebrazos y lo que se encuentra es Trichophytum tonsuras. El tratamiento se tuvo que dar de forma sistémica, por esto la recurrencia constante. Fueron por 3 meses, hubo remisión de las lesiones, cultivos negativos y hasta los 6 meses que observaron esta niña, no hubo recidiva, ¿no? Aquí lo interesante del caso fue la recidiva constante, ¿no? Y una persona totalmente inmunocompetente para los otro tipo de infecciones y solo le afectaba esto de la tiña, ¿no? Me ha tocado casos así, pero más han sido en pacientes inmunodeprimidos con tiña así frecuente. Este paciente, ¿no? De 10 años, igual por la localización, eritema escamosas, tal vez la edad es lo que no me daba tanto, pero igual pensaremos que podría ser una dermatitis seborreica porque tiene eritema y descamación. Y diagnosticaron como dermatitis seborreica, tomaron las escamas y cultivaron y encontraron el Trichophytum mentographitis. Mentographitis, acuérdense que es un zoofílico, ¿no? Le dieron tratamiento con isofulvina, con lo que mejoró, y el contagio fue por el conejo. Entonces, pocos años de tiña está fácil simulando dermatitis seborreica. Igual acá, vean este paciente 14 meses que tiene esta placa eritematoescamosa con cosas amarillas que se ven aquí en la punta inferior orificial de la nariz, 2 meses de evolución. Tal vez por la edad hubiéramos pensado en primera instancia que puede ser un impétigo, pero no. Tuvieron el cultivo, fue un Microsporum gypsum, ¿no? Que acuérdense que el Microsporum gypsum, aquí lo extraordinario, es poco común y es un geofílico, ¿no? Del ambiente, o sea, donde lo pescó el niño, muy, muy raro. La tiña de la ingle es una dermatosis superficial que afecta a la región inguinoclural, perine y en raras ocasiones los genitales, causada por el Trichophytum y el Epidermophytum. Igual cosmopolita, climas cálidos, todo eso, y vimos la fuente de contagio. Lo que caracteriza esto es más que va a ser en los hombres, ¿no? Ponen algunos relación de 9-1 con relación a las mujeres. Se supone que la piel del escroto va a ser un ambiente ideal para el crecimiento de estos dermatofitos. Tercera y cuarta década de la vida va a ser mucho más en personas que están constantemente sentados, ¿no? Oficinistas, taxistas, camioneros, y muchos, como ahora que hemos estado en la pandemia, sentados frente a la computadora, ¿no? Entonces, esto ha debido aumentar mayormente su incidencia, ¿no? El más frecuente es el Trichophytum rubrum, pero ya también nos aparece otro que es el Epidermophytum flocosum. No lo puse acá, el Epidermophytum flocosum es de los dermatófitos más frecuentes en la tiña del área del pañal que se encuentra en los niños, ¿no? Es muy extraordinario ver una tiña del área del pañal, pero sí el dermatófito más frecuente es el Epidermophytum flocosum, ¿no? La patogenia es similar a todas las que estamos viendo. Entonces, pliegue inguinal, se va extendiendo a la región crural, y la morfología de las placas eritematoescamosas, que estas iban a ser muy pruriginosas, se exacerban estas lesiones con humedad y la maceración, el rascado, liquenificación y petiginización puede ser secundaria, ¿no? Habría que ver, generalmente nos dicen muchas de las tiñas similares por dermatofitos,
no afectan el escroto, a diferencia de la candidiasis, ¿no? Que va a ser otro diagnóstico diferencial, como aquí están presentadas en estas diapositivas: candidiasis, eritrasma, que esta es por bacterias, una psoriasis, una dermatitis seborreica, una dermatitis de contacto también, entre otros diagnósticos diferenciales. La tiña de los pies, la tiña pedis, entonces afecta los pliegues, los pies, pliegues interdigitales, plantas, algunas veces el dorso. Casi siempre es causada por el tricofitum y el epidermofitum. Igual cosmopolita, lo que hemos visto mucho más frecuente en adultos. En niños se puede dar con mayor frecuencia en los niños que tienen síndrome de Down, mucho más frecuente en hombres que en mujeres y mucho más en personas que hacen algún tipo de deporte, ¿no? Entonces el rubrum es el más frecuente, el tricofitum rubrum. Luego tenemos otros aquí como el epidermofitum flocoso. En la clínica puede existir aquí, como dicen, los tres a la vez, que afecte los pliegues, la planta o el pie, y las variedades clínicas que podemos encontrar, ¿no? Puede ser en mocasín, que va a ser hiperkeratosis difusa, eritema, descamación y fisuras en una o ambas superficies plantares. Esta generalmente, como va a ser mucha escama, y haremos tratamientos sistémicos o vamos a hacer el tratamiento al final. La interdigital generalmente entre el cuarto y quinto dedo. La forma inflamatoria, que nos van a dar vesículas y ampollas, generalmente asociados a reacción dermatofítica, y también van a haber formas extraordinarias que son las formas ulcerosas. Uno no pensaría que por las tiñas se puedan dar formas ulcerosas, pero esto se observa más en pacientes inmunodeprimidos o en diabéticos también, ¿no? Intertriginosa, la más común entre los pliegues de los dedos, escamas, maceración, eritema escaso, es pruriginoso y va a ser crónica. Hay un síndrome que se llama de una mano o dos pies, que tiene la tiña en los dos pies y la persona se empieza a rascar con la mano que utiliza más, ¿no? Y luego al rascarse se va contagiando a la mano que está rascándose. Por eso se llama síndrome de una mano, dos pies, ¿no? La vesiculosa, pequeñas vesículas en la planta, es inflamatoria, muy pruriginosa, entonces nos puede dar estas, ¿no? Y esta forma hiperkeratósica es una variante crónica con hiperkeratosis, predomina en la región plantar. Entonces, en esta sí, tal vez el tratamiento tengamos que decir por algo que sea sistémico o también asociar tratamiento queratolítico para poder desprender todas estas escamas para que ya el tratamiento antimicótico pueda funcionar, ¿no? Entonces, aquí vemos esta forma vesiculosa, aquí vemos lo que les decía, la afección tanto de las manos como de los pies, intertriginosa, y muchas de estas que se van extendiendo hasta el dorso de los pies. Entonces, este tipo de lesión inflamatoria, muy raro en adolescentes o en niños en este caso. Entonces, aquí por el tricofitum rubrum, aquí en masculino de 4 años, ampollas de 1 año de evolución diagnosticado como eczema disidrótico, y un año de evolución me parece muchísimo. 3 años con ampollas pruriginosas, con corticoides y antibióticos. Empeoró hasta ulcerarse de esta forma. El paciente 13 años, celulitis con tratamiento con antibióticos. Y aquí el caso 4 ampollas, igual pensaron infección bacteriana. Y siempre les decía, una infección reciente sí, lo que tenemos que pensar, si vemos ampollas, que sea el estafilococo, ¿no? Pero vean aquí, no nos funciona el tratamiento, sí tenemos que pensar en otros diagnósticos, ¿no? Las complicaciones, dermatitis de contacto, más común, multitratamiento, el impétigo por el rascado o consecuencia de una dermatitis por contacto, y que son respuestas de hipersensibilidad a distancia. Por ejemplo, si tenemos las lesiones aquí en el pie, podemos encontrar en las manos con microvesículas pruriginosas. Y otro padecimiento que se puede dar por estas IDES es el eritema nodoso, que es igual secundario a otros padecimientos, ¿no? Y los diagnósticos diferenciales, igual tenemos candidiosis, dermatitis de contacto, psoriasis pustulosa, hiperhidrosis, intertrigo bacteriano y limpético, ¿sí? La tiña de las manos es una dermatosis superficial que afecta las palmas y dorso de las manos, causado por especies del género Trichofitum generalmente. Entonces, igual, adultos mucho más, los factores que van a predisponer la hiperhidrosis y la etiología del Trichofitum rubrum, elemento grafitis,
El de palmas o las manos más comunes que sea unilateral, inicia como pequeñas vesículas, luego se ve las placas eritemato-escamosas y las variedades que vamos a tener muy parecidas a las que habíamos visto en la planta de los pies. Entonces aquí vemos este tipo como escamas y vemos cómo las líneas aquí se van delimitando mucho más. Aquí aparentemente están las dos manos afectadas. En la foto de abajo más estaría afectada la mano derecha. Igual tenemos diagnósticos diferenciales de estas. Y también vamos a tener algunos casos de tiñas incógnitas, ¿no? Generalmente causadas por el uso prolongado de corticoides por diagnóstico equivocado. Aquí tenemos una niña de 2 años, 3 meses de evolución. Pensaron que podía ser una psoriasis de 6 años y pensaron aquí que podía ser un líquen plano. Y el paciente adolescente pensaron que era un eczema y los cultivos fueron Microsporum gypsum, ¿no? Este paciente de 3 años que tiene pústulas en la cara y el tronco superior, aquí lo que les decía que hace momentos que íbamos a comentar un caso de estos, 2 meses de evolución, inicia erupción cutánea pruriginos en el mentón, le dieron tratamiento con corticoide tópico de alta potencia, el cultivo mostró Trichofitum mentagraphithis, pero variedad interdigitale, que este sería antropofílico. ¿Y qué es cómo se entiende esto? ¿Por qué aparecen las pústulas? Que los dermatofitos pueden estimular la producción de interleucina 8 por los queratinocitos induciendo quimiotaxis de los neutrófilos. Y la activación local de los neutrófilos puede contribuir al desarrollo de estas pústulas, ¿no? Entonces, una tiña incógnita que puede imitar una psoriasis pustular. La onicomicosis es una dermatofitosis que afecta a las uñas de los pies y las manos, causadas en particular por el Trichofitum y salvo pocas excepciones por especies de Microsporum y Epidermophytum. Es raro, es muy común en los adultos, en los niños va a ser un poco menos frecuente, se presenta mucho más en pacientes con síndrome de Down, más en el sexo masculino. Por igual el factor de utilizar zapatos cerrados, la sudoración constante de los pies, entonces que tenga que ver factores asociados, una tiña previa, les había comentado igual anteriormente, que muchas de las tiñas, las onicomicosis pueden deberse a una tiña previa del pie, ¿no? Que no hubiese sido tratado, el uso de zapatos cerrados, baños comunitarios, susceptibilidad genética, y el más frecuente aquí es el Trichofitum F1. Ya hay algunos que van a estar de forma excepcional. Generalmente la invasión hacia la uña va a ser del pliegue distal de la uña, y puede ser muchas veces por el rascado, ¿no? De otros lugares que se tenga la dermatofitosis, ¿no? Entonces inician como autoinoculación por tiñas crónicas de los pies, manos, la cabeza e ingles. La esporas y filamentos se depositan en el borde libre de la lámina unguial y el hiponiquio, y luego se inicia la digestión enzimática de la queratina y avanza hacia la matriz unguial. Algunos inician los pliegues laterales, cuando es en los pliegues proximales, pensar que pueda ser un paciente que tenga algún tipo de inmunodepresión. Lo más común van a ser las uñas de los pies que van a estar más afectados, de las manos es muy raro. Comienza en el borde libre, lo que les comentaba, y avanza hacia la base. Pueden tener estrías longitudinales, las uñas pueden ser opacas, amarillentas, quebradizas, polvosas, pierden la consistencia del borde y muchas veces al ser crónico puede dar hiperkeratosis, paquioniquia y el polvo de las uñas, que es el polvo parasitado por muchas esporas, ¿no? Como puede ser subingual distal, lateral proximal, blanca superficial, endonix, distrófica total. Y aquí vemos algunas de estas características de cada una de estas onicomicosis, ¿no? La coloración puede ser varios tipos. Entonces el paciente va eliminando durante todo el día polvo de uñas que está parasitado por esporos, que esto va a ser el foco de diseminación que se deposita donde sea, calzados, calcetines, suelo, albercas. Y la viabilidad de las esporas, que va a ser larga cuando se desprende, entonces va a ser la forma que uno se pueda contagiar, ¿no? Hay diagnósticos diferenciales. Este tipo de tiña imbricata toquelau es una dermatofitosis crónica que afecta regularmente la piel lampiña
está provocada por el dermatofito antropofílico, que es el tricofito concéntrico, que nos da lesiones eritemato-escamosas. 2 lugares donde se encuentra en la Polinesia, que está en el Pacífico, pero también tenemos aquí en México, y son pacientes que tengan indígenas, ¿no? Pero que no van a tener ningún mestizaje, para que me entiendan así. O sea, son personas que no tienen ninguna mezcla con nadie, entonces se van a presentar en estas personas las condiciones para que este hongo esté mejor, altura 1000 metros, flora de abetos y pinabetos, precipitación fluvial 1500 milímetros por año, humedad superior, y zona con pocos cambios climáticos, ¿no? Con 2 climas climáticos, y aquí lo que les decía, ambos sexos, agricultores y grupos étnicos puros, ¿no? Entonces la predisposición, raza pura, la genética, y está causado por este tricofito concéntrico, ¿no? Y lo que nos da son estas lesiones como encaje, que pueden ser escamosas y concéntricas, tienen gran cantidad de escamas. Las escamas se sobreponen, por eso se llama imbrican, como tejas. Van a ser muy pruriginosas, y de aquí sale este personaje de las películas, que sí vieron, el director de esta película vio personas que tenían este tipo de imbricata, y por eso sacaron esto de acá, ¿no? Entonces, un paciente de 4 años, nativo brasileño, nativo, no tiene ninguna mezcla de raza, 2 meses de evolución, 2 placas concéntricas aquí que vemos eritematosas y escamosas, apariencia de anillo muy pruriginoso, mamá con lesiones parecidos, el examen fue IFAS y el cultivo mostró tricofitum concéntricum. El laboratorio no tiene nada que ver, pero buscaron más cosas y encontraron que también era VIH positivo, que no tendría que ver para esto, ¿no? El tratamiento fue con glisotilbina por 5 semanas. Los diagnósticos diferenciales, y la tiña fábica, que habíamos visto que estaba en las tiñas inflamatorias de la piel cabelluda, es una dermatofitosis causada por el Trichofitum shirleyii. Este es una antropofílico, pero también puede ser causado por otros dermatofitos que vamos a ver a continuación. Son lesiones en piel cabelluda que nos da los clásicos bodetes fábicos. A veces puede atacar la piel, la piña y las uñas. Donde se encuentra, es muy raro acá, pero sí tengo una paciente que tiene esto y es muy difícil el tratamiento. Otros agentes, Trichofitum violaceum, el Microsporum gypsum. Entonces nos da esta especie de cazoletas en la piel cabelluda, son placas eritemato-escamosas, y el olor que tienen estos pacientes de estas cazoletas es como de ratón mojado, ¿no? Son estos godetes fábicos, los pelos son largos, decolorados amarillo grisáceos y deformados, y nos puede dar zonas de alopecia verdadera y difusa, ¿no? Puede haber esta tiña fábica en la piel lampiña, es muy raro, también se puede encontrar, y los diagnósticos diferenciales, que son varios. Les hablaba de algunas tiñas que van a ser profundas, como los granulomas dermatofíticos, Lemakochi, es una dermatofitosis profunda, diversos dermatofitos, realmente el Trichofitum rubrum, presenta al inicio infecciones superficiales que profundizan a la dermis de otras estructuras, tercera, cuarta época de la década, más en mujeres, en pacientes que tengan algún tipo de enfermedad como diabetes, inmunodepresión, desnutrición, etcétera. Entonces, más el Trichofitum, actúan como oportunistas, las condiciones predisponentes, no existe una adecuada respuesta inmune, y por eso van a penetrar planos profundos, ¿no? Estos pacientes, cuando se les hace la prueba de la tricofutina, que es parecido al PPD, responden levemente, la inmunidad celular está disminuida, y disminución de la transferrina sérica y el factor antidermopítico sérico. Se afecta la piel lampiña, miembros inferiores, miembros superiores, tronco, y excepcionalmente en la cabeza, en la piel cabelluda, ¿no? Y tiene 3 fases: una forma herpetiforme, una forma nodular, una perifolititis nodular, y una forma degenerativa, ulcerosa, con exudado purulento, ¿no? Y entonces aquí vemos al estudio histopatológico, que es lo que podemos encontrar, y ver las estructuras fúngicas dentro del folículo, ¿no? Hay diagnósticos diferenciales, la enfermedad dermatofítica esta deja vida, reportes
en África, en el Asia, sexo masculino en niños es poco frecuente, pacientes con algún problema inmunológico, el agente etiológico el tricofitum, y aquí el violáceo, el más frecuente, y puede iniciarse en la piel cabelluda, que se disemina en la piel lampiña, dan lesiones nodulares y placas granulomatosas, ¿no? Y lo que se puede encontrar de megalias axilares e inguinales. Los pseudomicetomas por dermatofitos, consecuencia de una tiña crónica, Trichofitum rubrum, comportamiento similar al eumicetoma, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Eso nos da igual áreas de alopecia, nódulos, fístulas que drenan granos y parecería así clínicamente un verdadero micetoma, ¿no? Y el diagnóstico yo creo que hasta acá, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, para que tenemos pocos minutos, para que compartan lo que nos faltaba del viernes y ya continuamos el viernes para terminar todo esto de los hongos, ¿no? Entonces, ¿quién presenta su artículo? Ya les puse para compartir. Vean que sí, los temas son largos, es por eso que les decía necesitábamos más tiempo. Entonces, ¿quién continúa? Yo, Doc. Bueno, la compañera primero. Herpes zóster en niños. Entonces, Oscar, ¿no? Sí, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, buenas tardes. Yo les voy a presentar un caso clínico de herpes zóster. Este caso fue publicado en la revista médica cubana Medicine en el año del 2017, donde analizan un caso clínico perteneciente a la Policlínica Porfirio Valiente Bravo, ubicado en Santiago de Cuba. Siguiente, por favor. Bien, se trata de un paciente masculino de 9 años de edad que es llevado a consulta por presentar un cuadro clínico de 3 días de evolución, caracterizado por la aparición de lesiones inicialmente dolorosas y pruriginosas en abdomen que se irradian a la espalda de manera unilateral, donde en el interrogatorio la madre negó antecedentes familiares de infección por herpes y no recordaba si el paciente había padecido previamente de varicela. En el examen físico, el paciente mostró buen estado general, afebril y con presencia de dolor descrito como punzante y quemante. Se observan múltiples vesículas agrupadas en forma de racimo de uvas sobre un fondo eritematoso que siguen el patrón de un dermatoma, localizadas en el lado izquierdo del abdomen e irradiadas a la región lumbar. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta estos hallazgos clínicos, se diagnosticó un herpes zóster y se inició el tratamiento con aciclovir por vía oral con una dosis de 20 miligramos por kilo cada 8 horas durante 7 días, con lo cual desaparecieron las lesiones y los síntomas asociados. Posteriormente, a los 7 días de tratamiento, regresa a consulta de control, donde se observan máculas pardas indicativas de hiperpigmentación posterior al proceso inflamatorio. El dolor desapareció al 5.º día y las lesiones se secaron completamente. Siguiente, por favor. Y ya por último, a los 15 días cayeron las costras sin dejar secuelas, se realizaron controles semanales durante un mes y el paciente no presentó dolor posterior a la infección. Se realizó seguimiento por 3 meses sin aparición de nuevas lesiones sugestivas de herpes. Y eso sería todo. ¿Y de dónde, por qué, cómo tuvo varicela tu paciente? ¿Por qué les pareció extraordinario este caso? Cuéntame. ¿Mande? Lo que te acabo de preguntar. Se me cortó un poco el audio. ¿Por qué el herpes zóster? Ajá. ¿Cuándo tuvo varicela este paciente? ¿Por qué les pareció extraordinario para presentar este caso? La edad ya de por sí, eso ya te acepto. Pero ¿cuándo tuvo varicela? ¿Cómo se explicaron? ¿Por qué tuvo tan temprana edad? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen en la discusión? Pues aquí en el caso, o sea, la madre no recuerda, pero de acuerdo a lo que hemos visto, que para que se pueda manifestar el virus de maneras de herpes, porque sigue siendo el mismo virus de varicela, lo más probable es que el paciente sí haya padecido de varicela previamente. Por eso, ¿y cuándo tuvo varicela? ¿O no tuvo varicela? Ahí en Cuba Menciona no, que no recuerdan.
no lo niegan, pero tampoco lo confirman. ¿Hay vacuna en Cuba contra la varicela, no sabes? Tampoco recibió la vacuna, eso sí le niega el caso. Entonces, si no recibió la vacuna, ¿cuándo tuvo su varicela, no? Bueno, en ese el caso Y tampoco. no podría ser, ¿por qué pensar un herpes zóster? ¿No podría ser un herpes simple? Por eso te pregunto. Vimos en herpes que había herpes así, hasta de diferentes focos, o sea, cosas muy extrañas. Y acuérdense, en niños, generalmente el herpes zóster no deja tanto la secuela de la neuralgia postherpética, ¿no? Que esto casi es privativo más de los adultos. Sí. Sí, todo eso tú también te tienes que, no es solo que presenten, a mí me gustaría que analicen, que digan, este caso no, esto está bien, esto está mal, yo hubiera hecho lo mismo, o hay que pensar en estas cosas, no solo que presenten así por presentar, sino que lo analicen. Y los demás también tienen la obligación de comentar, no es como seríamos juntas, estamos viendo este caso, ¿qué pensamos que haríamos? Está bien, ¿quién sigue? Sigo yo, Doc. A ver si pueden ver la presentación bien Sí, ya se presentada. puede ver. Muy bien. Yo voy a exponer un artículo sobre el tratamiento de parálisis facial periférica secundaria a una dermatosis por herpes simple. Muy bien. Bueno, la parálisis facial, primero que nada, pues lo vamos a entender como una afección del nervio facial. Esta afección puede ser producida por el virus de herpes simple y por virus de varicela zoster. Normalmente esta parálisis facial se denomina como idiopática, pero pues siempre se puede sospechar de estos dos agentes etiológicos. Y bueno, escogí este artículo porque lo busqué que fuera de este año y pues sí, dice que es del 2022 y dice que se tenía un tratamiento establecido desde antes que tenía, bueno, que producía resultados, decía, controversiales. Después de su investigación, pues encontraron que el tratamiento va a tener una mayor efectividad si se inician las primeras 24 horas después de que inicia la parálisis. El tratamiento de resultados controversiales era la administración de vitamina B1, B2, B6 y B12. Este artículo lo que señalaba era que los ejercicios de reentrenamiento muscular iban a ser muy importantes para, pues bueno, ¿no? Esta parálisis y a la vez acompañarlo con ácido alfa-lipólico. Pues se ha asociado a una proliferación capilar, un crecimiento neural y formación de sinapsis. Y ya, Doc. No entendí muy bien. ¿De qué revista es? A ver. Porque así me parece muy simple, ¿no? O sea, ¿cómo puede funcionar este ácido lipoico? Me parecen más como los productos milagros que ofrecen. A ver, permítame un segundito. Entonces, eso tienes que ver. Aquí yo no creo mucho en este artículo. No es un tratamiento, les dije, tampoco. Lo que no me entendieron ustedes, ahora ya me ponen artículos malos. Fíjate de cuándo es, del 2021, es en español. Les dije que el tratamiento es en inglés, pero no me dicen cómo funciona esto. Acuérdate tú que ustedes están en formación, tus compañeros están también aprendiendo. Puede que yo no crea en este tratamiento y yo no lo vuelva a utilizar, pero tus compañeros sí te van a escuchar a ti, van a decir, no, pues escuché en la clase que esto sirve para la parálisis facial y van a dar esto y por ahí no sirve. ¿Dónde está la evidencia para que sirva? ¿En cuántos pacientes probaron? ¿Cuántos vieron? ¿Cuál es la eficacia? ¿Sí me vas entendiendo?
Sí, doc. Entonces, ¿dónde está eso? Si yo hago un medicamento nuevo, y ahora ustedes ya aprendieron con las vacunas, tienes que tener tu grupo de control, el otro grupo, haces estudios, todo eso, ves tantos pacientes con parálisis facial, pues seguramente si me dices que todos aquí por herpes tipo 1 buscaron pacientes con la serología positiva para herpes tipo 1, entonces, ¿qué es? Y les dieron el tratamiento, a cuántos dieron el tratamiento convencional, a cuántos dieron este tratamiento y a cuántos dieron placebo, ¿no? Es así como se hacen los estudios. ¿Por qué dices que funciona? Sí me van, ahora me ponen artículos ya muy pobres, muy, muy pobres. Acuérdense que todo les califico, todo, todo. ¿Alguien que quiera opinar o está muy bien el artículo que acaban de presentar? ¿No? ¿Nadie tiene ningún comentario? ¿Quién continúa? Voy yo, doctor. Solamente mi compañero me va a ayudar a proyectar porque me está fallando mucho el internet. Está bien. Renata, ¿no? Sí, sí, doctor. Ok. Bueno, yo les voy a presentar un caso clínico del herpes simple crónico ulcerativo en un paciente con VIH. La siguiente, por favor. No cambia, ¿ya la cambiaste? No, no, cambió. No, ¿verdad? No. A ver, dejar de compartir, pero Ok. no, espera, un segundo. Ok, lo voy a poner en pantalla completa. ¿Ya? A ver, cámbiala. ¿Sí? No, no se ve. No cambia, pues. ¿No cambia? No. Que me parece que sí cambia. O vela seleccionando de una en una. Vuelve a comparar, poner en la pantalla, a compartirla. Ya se ve completa. Ahora sí, cámbiala, a ver. Ya está bien. Ok, no, la anterior, ahí esa. Ok, bueno, vamos a comenzar con los datos generales del paciente. Es un paciente de sexo masculino de 32 años de edad, es desempleado, soltero y no tiene hijos. Este paciente acudió a consulta por presentar un cuadro clínico de 4 meses de evolución de lesiones costrosas en la región perinasal, estas inicialmente dolorosas. Estas se fueron extendiendo progresivamente al dorso nasal y al labio superior. El paciente recibió manejo intrahospitalario con tetraciclina, levofloxacina y vancomicina, con el cual no presentó ninguna mejoría. Finalmente, el paciente acudió a consulta en una clínica privada en donde se le practicaron varios exámenes de laboratorio, incluso la prueba ELISA para el virus de la inmunodeficiencia humana, el cual resultó positivo. Además de estos datos, el paciente negaba otros antecedentes personales de importancia. La siguiente, por favor. La anterior. Ok, ahí. Bueno, en el examen físico, el paciente presentaba una placa ulcerada por costra melicérica y serohemática que comprometía la región perioral, el dorso nasal y parte de ambos pómulos, como lo podemos observar aquí en la imagen número 1. Además, se observaban 2 lesiones ulceradas en los glúteos de aproximadamente 3 centímetros de diámetro con tejido de granulación inferior, que esta lo podemos observar aquí en la imagen número 2. Ya pasa la diapositiva, ¿no? Ya la vimos. Lo que a mí me encantaría, fíjate que, y para los demás,
que ustedes describan con sus propias palabras la dermatosis que ven, como habíamos visto en la primera semana de clases, ¿no? ¿Cómo se la describirían ustedes? Aunque se equivoquen, de eso se trata ahora, que repitan cómo se ve la dermatosis. Continúa, por favor. Creo que se dejó de escuchar la compañera. Ya no la escucho. No. A ver, esperemos que se conecte. Sí, tiene muy mala conexión, es por eso que yo estoy aquí. O que quite la cámara, ¿no? Dicen que se le fue el internet. Se salió. Uh-huh. Sí, le dice que la sacó de su internet. A ver si se conecta, a ver, veremos si vuelve a aparecer, le daremos un minuto. ¿No? A ver, pásala a las diapositivas, por favor, para que terminemos de ver. Porque dice que se quedó sin datos. Lástima. ¿Quién continúa? ¿Quién más presenta hoy? Yo, doctor, también. ¿Ya? Sí, doctor. Ya puedes comenzar. ¿Se ve bien pantalla completa? Sí. Ok, bueno, entonces inicio. Presentación del caso, pues va a ser un paciente masculino de 36 años de edad. Este acude al servicio de urgencias por presentar múltiples lesiones de tipo ulceradas en la cavidad oral, lo cual esto no le permitían tanto comer y beber debido pues, al dolor que presentaba. Estas se encuentran asociadas pues, a lesiones multiformes en diana, en palmas de las manos, pies, antebrazos, brazos, piernas, así también como la área genital y región perianal. El paciente refirió haber sufrido 3 episodios de este tipo de lesiones. El primero fue en junio, cuando presentó unas lesiones ulcerosas orales que le remitieron solas al cuarto día. El segundo fue en septiembre, en el cual presentó lesiones maculares en los miembros torácicos y pélvicos, remitiendo estos a la semana. Y el tercero fue en enero, en donde presentó lesiones maculares en lo que son codos y manos, que también repitieron en pocos días. A la exploración física, pues el paciente se encontraba en un regular estado general, buen estado de hidratación y nutrición, lúcido y orientado. Con respecto a los antecedentes dermatológicos, se encuentran pues, múltiples lesiones papulares, eritematosas, circulares y multiformes con centro purpúrico rodeado con hasta 3 halos. Un pálido de piel aparentemente sana, otro eritematoso y el más externo eritematoso pálido, de alrededor de 1 centímetro de diámetro en palmas de la mano, a nivel del cuello, tórax y miembros torácicos y pélvicos. También se presentó en el examen físico pues un hallazgo en lo que fue la región genitourinaria. Se presentaron lesiones ulcerativas a nivel de escroto, glande y pene con sensación de ardor a la micción. Dentro de los estudios complementarios que se le realizaron a este paciente, pues se realizó una biopsia de palma de mano por punch de 0.3 centímetros de diámetro, siendo el diagnóstico patológico para dermatitis de interfase con queratinocitos necrocíticos, consiste con eritema multiforme. Se realizaron exámenes laboratorios en los que fueron solicitados anticuerpos para IgG y IgM para el virus de herpes simple 1 e IgG y IgM para herpes simple 2.
los cuales fueron positivos para IgG del virus de herpes simple tipo 1, lo cual esto se diagnostica como virus de herpes simple tipo 1, en la que para el tratamiento se realizó administración de aciclovir 800 miligramos, una tableta 5 veces al día, con lo cual la apariencia de las lesiones mejoró considerablemente, observándose como secuelas, máculas hipermetadas como secuela. Y eso sería todo. ¿Qué opinas? ¿Tu opinión? Pues bueno, dentro de este tipo de caso que encontré es uno de, vamos a decirlo, que es de los más comunes que ya podemos llegar a encontrar dentro de nuestra práctica clínica, y que el tratamiento básicamente consiste en este medicamento que es el aciclovir, y además de algunos otros tipos de medicamentos pues para aliviar síntomas que corresponden al virus del herpes simple. Por ejemplo, pueden ser escozor o incluso dolor. Entonces se complementa con este tipo de medicamento que es el básico, es el fundamental para este tipo de casos. Entonces, algo vamos a hablar del eritema multiforme cuando veamos farmacodermias. Y sí, la causa más frecuente es el herpes tipo 1, el Mycoplasma pneumoniae, ni muy poco, casi no los medicamentos, ¿no? Muchas veces esto se confundía con otras enfermedades que vamos a ver en este día, que como el Steven Johnson, ¿no? ¿Alguien más sigue hoy o ya terminamos? Para que los casos de tiñas que tenían hoy, ya los presentamos el viernes, perdón, serían 3 casos y 3 artículos, ¿no? Pero fíjense que sus artículos no me están gustando mucho. No significa que cuando les digo que hagan cortos, que sean malos. Pueden presentar muy buenos artículos en 5 o 6 diapositivas y que sean muy buenos artículos, lo específico, porque es importante el comentario de ustedes, lo que vale. No me gusta que hagan copy-paste de lo que encontraron en la revista, lo mismo están pasando a las diapositivas. Eso me parece del más mínimo esfuerzo. Entonces, yo me doy cuenta de todas esas cosas, entonces traten de hacerlo de la mejor forma, ¿de acuerdo? ¿Algo más? No los escucho. Yo voy, doctor, ya estoy presentado. ¿Te falta a ti también? Bueno, continúa. Sí. ¿Sí se llega a ver la presentación? Sí. Ok. Bueno, compañeros, yo soy Luis Fernando Gutiérrez Villegas. Les voy a presentar un caso clínico de molusco contagioso sacado de la Revista Mexicana de Dermatología por la doctora Alejandra Guerrero Álvarez, Juan Antonio Zavala Manzanares y la doctora Lorena Estrada Aguilar. Presento a un paciente masculino de 42 años que acudió a consulta por una dermatosis localizada en el dorso del primer dedo del pie izquierdo. Está constituida por una lesión de aspecto papular de 0.4 por 0.3 centímetros, violácea, ovalada, de bordes definidos, de superficie lisa con una costra hemática, como se puede ver en la figura 1. Es asintomática de evolución no especificada. No había recibido tratamiento previo hasta el momento de la valoración. Y como antecedentes tiene infección por VIH en estadio SIDA de 1 año de evolución sin tratamiento antirretroviral. En la dermatoscopía se le manda a hacer se realiza una dermatoscopía. Se observaron estructuras violáceas de aspecto vascular rodeadas de área blanco-lechosas, como se puede ver en la figura número 2, y que sugieren lesión de origen vascular. Los estudios de laboratorio que se realizaron, los más relevantes, en este caso voy a mencionar, es que se encontró un CD4 de 70 células por microlitro y una carga viral, como lo puse ahí, y una carga viral de 7.146.148 copias. Con la sospecha diagnóstica de probable tumor vascular a descartar sarcoma de Kaposi. Se realiza una biopsia por escisión que evidenció acantosis con configuración multilobulada
como se puede ver en la figura número 3, y cuyas células contenían inclusiones intracitoplasmáticas eosinofílicas, que corresponden a cuerpos de Henderson-Patterson, como los que se muestra en la figura número 4. Y esto nos da un diagnóstico clínico patológico de molusco contagioso en paciente inmunodeprimido. La lesión, como tratamiento a este paciente, la lesión se extirpó por completo y no mostró recidivas en el seguimiento. Y eso sería todo de mi caso. ¿Y qué opinan? ¿Qué opinas tú? Yo ya les había dicho, el molusco contagioso es muy raro en adultos, ¿no? Pero aquí en este caso puede cambiar. Hay cosas interesantes en este artículo. ¿Qué opinas? Yo opino que, pues, a pesar de que el molusco contagioso es una enfermedad frecuente y más en jóvenes, y la clínica es suficiente para el diagnóstico, en pacientes con inmunosupresión puede llegar a ser un reto diagnóstico. Y pues el caso que presenté, pues, se requiere... Aquí, clínicamente, no se ve como molusco. Eso es lo extraordinario. Y hasta pensaron en sarcoma de Kaposi, que podría ser, ya sabiendo que nuestro paciente está en SIDA, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que llama la atención. O sea, en SIDA todo cambia, todo se modifica. Entonces podemos pensar, pienso que es esto y es otra cosa. Entonces, eso es lo interesante y lo que les decía. En adultos no es tan común encontrar esto y este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, yo no sé si alguien se hubiera imaginado que esto era SIDA o que era molusco, perdón. Entonces, hubiéramos pensado cualquier otra cosa, tal vez menos en molusco, pero fue un simple molusco, ¿no? ¿Algo más? Eso es lo que quiero que opinen. ¿Por qué presentan el artículo? Está bien que presenten igual casos que sean típicos, ¿no? También hay que comenzar de lo típico. Me parece este caso que fue interesante porque es una forma típica para que todos aprendan, ¿no? Todos aprendamos. Entonces, eso sí. ¿Alguien más va a presentar hoy? No, doc. No, entonces trato de comunicarme, lo voy a llamar al doctor Escalera a ver qué me dice. Yo creo que esta semana está muy rápido que sea presencial, nos vamos a ver el viernes y tal vez tengamos igual que dividir porque en una clase así no vamos a alcanzar todo, ¿no? Yo creo que lo vamos a hacer igual por internet y tendré que ir a la universidad ahí con los que les toca y a los que les toca vamos a tener que organizar porque ellas presentarían solo ya sus casos, ¿no? Entonces veríamos la mejor forma y espero que puedan venir a ver la consulta, porque lo que me interesa es que aprendan a describir las lesiones. Igual voy a agradecer mucho cuando presenten casos que ustedes con sus propias palabras describan lo que están viendo, no la dermatosis que están viendo, porque eso es lo que tienen que aprender ustedes. Y de ahí ya vendrán los diagnósticos y todo lo que sigue, ¿no? Si no comienzan de lo más básico, va a ser esto más complicado. ¿De acuerdo? Sí, doc, está bien, gracias. ¿Algo más? ¿Alguna duda? No, y acuérdense que la siguiente semana es su examen, ¿no? Tendría que ser su primer parcial. Eso es lo que me estaba olvidando. Se habíamos quedado en eso, ¿no? Claro, la siguiente semana. ¿Algo más que me quieran comentar? ¿No? No, doc. Entonces nos vemos el viernes. Que descansen hasta el viernes. Igual, doc. Hasta luego. Adiós. Gracias, doctor.